damos gracias en este hermoso día que tú nos regalas. Gracias por darnos la oportunidad de poder disfrutar esta misericordia que tu palabra dice, por la cual nosotros no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias, sino que nuevas son cada mañana. Qué honor el poder llegar y experimentar esta verdad y también declarar lo que tu palabra dice en el Salmo 92, que adoramos tu nombre y que debemos de recordar también tu fidelidad. Así que nos comprometemos que mientras haya mañana anunciaremos tu misericordia y mientras haya noche anunciaremos tu fidelidad. Gracias por tu palabra, gracias porque esta palabra nos hace mucho bien, nos direcciona, nos enseña, nos corrige, nos exhorta, nos catapulta a niveles mayores y nos hace cada día más diestros. Oro y clamo por cada persona que escucha estos devocionales, donde quiera que se encuentren, sean bendecidos ahora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida a todos aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Mis amados hermanos, hoy terminamos la enseñanza que nos tomó 15 mini estudios. Le digo, yo uso este diminutivo por el tiempo, por los minutos que son. Entonces, obviamente nos tomó 14 enseñanzas bajo el tema ¿cómo vencemos en nuestras batallas? Yo quiero darle un consejo que quizás usted no me ha pedido, pero con mucha humildad lo hago. Yo creo que este es uno de los mensajes que usted y yo debemos de recordar siempre, porque es lo que a diario enfrentamos: desafíos, vicisitudes, batallas, luchas. Tú saludas a alguien y le preguntas ¿cómo estás? Algunos sinceramente te dicen bien, pero batallando, luchando. A Dios gracias. Otros dicen estoy bien, gracias a Dios, pero todavía con la espada en la mano. Otros dicen, no faltan los problemas. Bueno, y cada uno manifiesta cómo se siente, y eso habla de la humanidad que tenemos y de los desafíos que cada uno tenemos. Porque Jesús mismo lo dijo, en el mundo vas a tener aflicciones, pero qué hermoso que Dios a través de esta palabra siempre nos direcciona. Entonces estudiamos la historia de Josafat, basado en Segunda de Crónicas, en el capítulo 20 del versículo 1 en adelante. Leímos los primeros 4 versículos y comenzamos a extraer las determinaciones que Josafat tomó. Como hoy terminamos, solamente voy a mencionar, después de la introducción que hicimos, los títulos o los principios que aprendimos. El tema es cómo vencemos nuestras batallas. Entonces, ¿cuál fue el primer principio? Aprendimos que cuando se levanta guerra contra ti, la humillación y el ayuno es la solución. Eso lo aprendimos. El segundo principio es nada de lo que enfrentemos es razón suficiente para alejarnos de Dios. El tercer principio que aprendimos es reconocer que tenemos que volver los ojos a Dios, y yo lo expliqué. Y el cuarto principio que aprendimos fue reconocer que tu prosperidad está ligada a la credibilidad que tengas a la palabra que trae el profeta de parte de Dios. Entonces también te lo expliqué y te lo mostré bíblicamente. Y el quinto principio que hoy terminamos es aprende a adorar en medio de tus batallas. Aprende a adorar en medio de tus batallas. Leímos Segunda de Crónicas, capítulo 20, que no lo voy a volver a leer, del versículo 21 al 26, donde Josafat puso a cantar a su ejército. Esto parece como una locura. Iban hacia la guerra y antes de desenfundar su espada, Josafat dijo, póngase en ornamentos sagrados y vamos a glorificar al Señor. Comiencen a cantar. Y la Biblia dice que comenzaron a cantar y adorar al Señor y los enemigos se mataron entre ellos.
y tomaron el botín. Imagínense cómo sería de grande el botín. 3 días se demoraron recogiendo todo eso. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Sé que a veces cuando se está en guerra, en batallas, muchos pierden el aliento de cantar. Alguien quizás por el miedo, alguno dice, ¿qué ganas voy a tener yo de cantar o de adorar al Señor en medio de este dolor? Porque es tal el dolor o el pensamiento de cómo salir de esta crisis. O sea, no tiene lógica que yo me ponga a cantar en medio de este dolor. Lo que yo quiero es llorar, lo que yo quiero es gritar. A mí lo que tengo es una ira tremenda. Eso es lo que quizás menos quiero hacer es adorar. Pero es un principio impresionante, porque cuando el corazón está sangrando, cuando estás de alguna manera viendo las heridas que te hicieron o te están haciendo, entonces no es fácil. Quizás estás ahora mismo diciendo, pero es que estas traiciones, estas heridas son muy fuertes, pastor. Esta crisis que estoy viviendo, usted no sabe el dolor que yo siento. Me siento maltratada, maltratado. Me hacen sentir que no sirvo para nada, que lo que yo aporto a mi hogar a nadie le importa, a nadie le interesa. Yo me desvelo por mi esposo, por mis hijos, y como si nada fuera, nadie agradece. Entonces hay como un dolor, una situación bastante difícil, pero ahí es donde Dios nos dice, en medio de tus batallas, comienza a adorar, porque Dios se encarga de abrir los cielos a tu favor y el botín está disponible para que tú lo tomes. Entonces es un principio extraordinario, porque imagínate Jesús el dolor que sintió en el Getsemaní, de ver la traición, el abandono de sus discípulos, de ver la traición que le hicieron, de la persecución de mí, pero ahí estaba adorando, bendiciendo al Padre. Hay una historia que muy conocida, cuando al apóstol Pablo y Silas fueron amenazados. Le voy a leer esta historia muy conocida, Hechos capítulo 16, del versículo 19 en adelante. Dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolo a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no les es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarles, escuche esto, con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Les aseguró los pies en el cepo, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Escuche esto, escuche esta palabra. El escenario perfecto de Pablo y Silas era el escenario perfecto para maldecir. Recuerde que los habían golpeado. En ese entonces daban 39 azotes, 40 azotes menos uno, dice la Biblia. Y eran golpes literales donde las personas sangraban. Entonces, aquí hay dos alternativas. Estás sangrando por los golpes que te dieron, quizás no físicos, emocionales, o por lo que estás viviendo. O adoras al Señor en medio de tu sangramiento, o te dedicas a hablar del dolor que tienes y no desata lo que se desató a ti, aquí, cuando aprendes a adorar. Yo sé que usted me puede decir, pastor, pero es que, como decimos los colombianos, puñalada en barriga ajena no duele. Yo sé que estás atravesando una situación muy, muy difícil, pero es que es un principio de la Escritura, no son mis ideas, no es lo que yo pienso, es lo que el Señor. Los encarcelan no por bandidos, los azotan no por bandidos. Están predicando el evangelio, le levantan una calumnia.
se levantan, los azotan, los humillan, les rasgan su ropa, los meten en el calabozo de más adentro y ellos dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pablo y Silas no se pusieron a hablar de las heridas. Oh, Pablo, mira los golpes que me hicieron. ¿Sí ves cómo estoy sangrando ahí? Wow. Mira, mira la espalda cómo está. Mira, uy, hermano, qué dolor. Y así me paga Dios a mí por predicar el evangelio. Si yo oro, si yo ayuno. Y esto es lo que yo recibo como recompensa. No, es que no. ¿Quién va a seguir en el evangelio así? Esto es muy duro, esto es muy difícil. No. Ellos decidieron ponerse a cantar. Y los presos, la Biblia no dice cuántos presos había, pero los presos estaban oyendo y alguien podía decir, miren a estos locos, evangélicos locos, aleluyas, es que definitivamente sí son unos locos. En vez de ponerse a gritar, sáquenme de aquí, es injusto lo que yo estoy viviendo, es injusto, mire que estoy sangrando, abusando de la autoridad, canallas, bandidos, bueno, un sinnúmero de cosas como reaccionan los seres humanos, no. Se pusieron a adorar, se pusieron a cantar, se pusieron a bendecir. Y cuando aprendieron a adorar en medio del dolor, dice la Biblia que sobrevino de repente. A mí me ministra mucho esta palabra, el de repente de Dios. Porque es esa intervención provocada cuando tú y yo pisamos terrenos sobrenaturales. Cuando aprendes a hacer lo que Dios dice, se desatan los de repente de Dios, se abren las puertas a tu favor y las cadenas se sueltan. Imagínense, y no solo la de ellos, la de todos se soltaron. Es impresionante. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Nosotros sabemos que las mejores predicaciones, las mejores alabanzas siempre han salido en tiempos de crisis. Esas ministraciones que a nosotros nos conmueve el corazón y nos hace llorar. Le voy a mencionar simplemente algunos ejemplos de testimonios que conocemos. ¿Cuánto hemos cantado cuando escuchamos la canción de Alex Campos? Antes de que naciera la canción que le voy a mencionar, él fue pronosticado con quistes en las cuerdas vocales, que perdería el 50% de la voz. Y en ese tiempo del dolor, Dios le dio la canción Al taller del maestro. Él dice, allí en medio de ese dolor, los doctores le dicen, vas a perder la voz. Es su instrumento de trabajo con lo que iba a trabajar y adorar al Señor. Y le dan ese diagnóstico allí en medio de ese dolor. En medio de ese dolor, Dios le dio esta canción que seguramente usted la conoce. Hablemos de Tony Pérez. ¿Cuántos hemos escuchado esta canción? El Espíritu de Dios está en este lugar. Bueno, yo me atrevo a hacer el ridículo cantante. Pero mire, Tony Pérez, estuvimos en California, él mismo me contaba el testimonio de cómo nació la canción Él me levantará. Estaban en una situación en su matrimonio muy difícil con su esposa y la esposa le dice, no tenían nada, literalmente la casa no tenía nada. Y la esposa le dijo, ¿qué vamos a hacer? Y él dijo, adorar. Tomaron la guitarra y comenzaron y ahí salió la canción Dios dice, Él me levantará. Lo puede buscar ahí en YouTube. Hablemos de Nancy Ramírez. ¿Cuántos han escuchado el testimonio de esta mujer colombiana de Barranquilla, hija de pastores? Se casó y tuvo que enfrentar la muerte de su primer hijo a los 9 meses. Después tuvo un accidente que la dejó en silla de ruedas por 8 meses. A los 5 años de casada le matan delante de ella a su esposo. Y ella incluso en medio de su dolor le dijo a Dios, a mí me parece que esto es injusto, un hombre como mi esposo, que dedicó toda la vida a servirte a ti, muera de esta manera. Esto yo no lo puedo entender. Y estando en el cementerio, escuchó la voz de Dios que le dijo, todavía me amas y me puedes cantar. ¿Cuántos hemos disfrutado de esa alabanza? Un día orando le dije a mi Señor, la canción del alfarero, todo lo hemos disfrutado, pero nació en medio del dolor. Marcos Witt se tiró en un lago, se quebró sus 2 piernas y afectó la columna
y hubieron algunos que hasta lo maldijeron, se alegraron por ese accidente, una cosa increíble, y metiendo los instrumentos por la boca, le afectaron las cuerdas vocales, el doctor le dijo que perdería parte de su voz, y en ese momento de crisis salió la canción Dios ha sido bueno, en medio del dolor, en medio de la crisis. Mi esposa no es ni cantante ni compositora. Estando en Massachusetts, en 2 operaciones que le hicieron, Dios le dio una canción que se llama Yo te exaltaré, mi Padre. Entonces yo creo que las mejores predicaciones, las mejores alabanzas nacen en esos momentos de crisis y de dolor. Yo te invito a que aprendamos a adorar en medio de nuestras batallas, porque indudablemente vamos a vencer en nuestras batallas. Padre, yo te doy gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.